cristianismo con Dios y que nos han ido guiando por un camino erróneo de lo que es realmente amar a Dios, porque en la mayoría de iglesias lo hemos dicho, lo volvemos a repetir con todo el valor. En la mayoría de iglesias nos dicen, ¿quieres realmente amar a Dios? Diezma, en calidad y en el tamaño de tu diezmo es lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Quieres que Dios te bendiga en tu vida? Paga bastante. Muchos se atreven a decir, aún si no tienes, búscale, vende la casa, vende el carro, vende el terreno, dáselo a Dios y Él te lo va a multiplicar. Y entonces nos damos cuenta que esto es un robo y no nos quieren llevar a la verdadera verdad, que es la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. ¿Vale? Continúo entonces con la lectura, estamos por terminar. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ordénales que se alejen de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Moisés y los ancianos de Israel fueron a donde estaban Datán y Abirán. Entonces Moisés les advirtió a la gente, aléjense de las tiendas de estos impíos, no toquen nada, ninguna de sus pertenencias, para que ustedes no sean castigados por los pecados de ellos. El pueblo se alejó de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Los dos últimos habían salido a la entrada de sus tiendas y estaban allí de pie con sus esposas, todos sus hijos. Moisés siguió diciendo, ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas o si estoy actuando por mi cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, como es el destino de todos los hombres, eso querrá decir que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor crea algo nuevo y hace que la tierra se abra y se trague con todas sus pertenencias de tal forma que desciendan vivos al sepulcro, entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Señor. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos, se abrió y se los tragó. A ellos, a sus familias, junto con la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos al sepulcro junto con todo lo que tenían y la tierra se cerró sobre de ellos. Les decía, y quería yo hacer hincapié nada más para que pudiéramos entender. Imagínense cómo se habrá puesto ese lugar que dice que la tierra tembló. Todos sabemos que cuando tiembla, por lo regular hay patrones, ¿no? Hay patrones como que se empiezan a escuchar tronidos, se empiezan a escuchar sismos pequeños tal vez, incluso se puede poner incluso el cielo un poquito así como nublado, ¿no? A mí me sorprende entender que cuando la presencia de Dios estaba en un lugar, se podía ver esto, se podía presenciar esto. Y aquí la prueba que tuvieron todos los israelitas en su momento fue que Dios, con toda su imponente presencia, llegó a ese lugar y actuó en nombre de Moisés y de Aarón para demostrarle al pueblo que ellos habían sido enviados por Él, para que todo lo que ellos tenían que vivir pudiera llegar y pudiera suceder lo que Dios tenía planeado para este pueblo. Terminamos diciendo, bajaron vivos al sepulcro junto con todo lo que tenían y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Al oírlos gritar, todos los israelitas huyeron de allí exclamando, corramos, no sea que la tierra nos trague también a nosotros. Y los 250 hombres que ofrecían incienso fueron consumidos por el fuego del Señor. Amén. Esta es palabra de Dios. Quiero terminar dándoles los 5 aspectos importantes de lo que acabamos de ver. Y dice, la primera es, la autoridad proviene de Dios. Moisés y Aarón fueron elegidos por Dios para guiar al pueblo. La rebelión de Coré muestra las consecuencias de desafiar a quienes han sido llamados por Dios para cumplir un rol específico. La elección de la autoridad debe respetarse cuando está alineada con la voluntad divina. ¿Ok? En pocas palabras, nosotros no somos nadie, absolutamente nadie, para poder intentar
cuestionar o justificar la voluntad de Dios, y mucho menos a quién envía Dios para que su mensaje llegue. Ojo, porque nos vamos a encontrar, y eso es lo que yo les he dicho en otras ocasiones, y que he invitado incluso al pastor de esta congregación, a que jamás de los jamases se entres en polémica por nadie, ni con nadie, acerca de la religión, acerca de la fe, acerca de las creencias. Hay quienes dicen, no, es que la manera en la que ustedes llevan sus pláticas, sus prédicas está mal, porque no pertenecen a la asociación de pastores, y infinidad de cosas. ¿Vale? Nosotros lo único que podemos decir es, nosotros no somos quien, ni vamos a mentirle a nadie. Nosotros vamos a transmitir la palabra de Dios como Dios quiere que el mundo la sepa, como quiere que sus hijos la conozcan y la sepan. ¿Vale? Pero eso no me va a dar a mi autoridad para estar cuestionando si el pastor dice una cosa de una iglesia, si otro pastor por ahí salió y empezó a hablar acerca de algunas situaciones. Lamentablemente, la semana antepasada vi un TikTok, recuerdo que estaba viendo un TikTok en donde hablaban de un pastor norteamericano que dice que fue encontrado en adulterio con una persona de la iglesia donde él pastorea. Y obviamente pues los sentimientos en contra y las respuestas de la gente no se hicieron esperar. Empezaron a hablar muchos acerca del pastor, que estaba mal, que ya no era un hombre de Dios, y otros que todo lo que entonces el pastor había hablado en esa iglesia estaba mal, que nadie debía de haberle creído y que muchos se arrepintieran, ¿no?, de haber asistido ahí. La realidad es que debemos de ser muy honestos, maduros en tratar de entender que el enemigo siempre pondrá trampas. El enemigo siempre buscará la manera de hacer caer ¿a quién primero? A los hijos de Dios. El enemigo sabe que si le pega la cabeza, todo el cuerpo lo va a resentir. ¿Sí? Si yo pongo enemistad entre los líderes, todo el pueblo se va a perder. Esto fue lo que intentó hacer el enemigo, pues, utilizando a Coré y a sus amigos. Pero si nosotros realmente confiamos en Dios, eso no va a pasar. Y Dios nos va a dar siempre una salida. ¿Ok? Entonces, no pongamos nunca, jamás pongamos en tela de juicio a quién envía Dios. ¿Sí? Todos conocen y hemos escuchado hablar de repente a ese señor con condición de calle, al que le llaman el profeta de la calle, ¿no? Y muchos le creen, y el Señor tiene mucho conocimiento de la palabra, yo lo reconozco. La única diferencia es que quien lo conoce realmente y ha podido hablar con él les dice y les habla acerca de la fe y la creencia en la Virgen de Guadalupe, cuando ni siquiera ella es mencionada en la iglesia, que la autonominaron la Madre de Dios, cuando sabemos que no es así, y que él de alguna manera declara decir que la verdad está en el catolicismo. Entonces, todo eso puede quebrantar todo el conocimiento que él traiga, y yo lo voy a decir con sus palabras tal y como son. Si alguien conoce la palabra de Dios a la perfección, es Satanás, es el enemigo, y él siempre por medio de la palabra intentará hacernos dudar. Él por medio de la palabra intentará tentarnos, como lo hizo con nuestro Señor Jesús, para llevarnos a la caída. Nosotros lo que tenemos que evitar al 100% es confrontar por medio de la palabra con alguien. Todos somos libres de pensar y creer en lo que queramos, pero qué mejor teniendo bases sólidas para decir, yo creo en el Señor, pero sobre todo, y ojo, lo más importante, no es lo mismo creer a conocer. Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Pero es aún más increíble que nosotros podamos tener la comunión de estos hombres de fe, de estos hombres de valor de la Biblia, si nosotros realmente tenemos esa comunión con Dios y empezamos a conocerlo. La segunda es el orgullo y la ambición. La rebelión de Coré fue motivada por el orgullo y la ambición de tener una posición mayor en la comunidad. Esto enseña sobre los peligros del orgullo, la envidia, la codicia y el poder. Muchas personas que pensamos que por estar aquí parados tenemos algún estatus sobre los que están sentados. Es muy diferente, tenemos una responsabilidad muy grande hacia los que están sentados,
los que muchas veces nos paramos aquí. Tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que tratar al máximo de ser lo más transparentes posibles para que la presencia de Dios pueda seguir con nosotros, así como estaba con Moisés y con Aarón, y podamos nosotros llevar el servicio y las pláticas de una manera correctas, en base a la voluntad divina de Dios y no a los intereses personales de cada uno de nosotros. El juicio de Dios es justo. Aquí volvemos a ver que la ley y la justicia de Dios es perfecta. Nosotros podemos crear miles de reglas, pero aún a pesar de que las pensemos y las repensemos, van a tener una vulnerabilidad. Y sin en cambio, las de Dios no. Las de Dios son perfectas. La 4, la importancia de la santidad. Aunque Coré decía que todo el pueblo era santo, la verdadera santidad no es simplemente una cuestión de pertenencia al pueblo de Dios, sino de obediencia, de sumisión y de voluntad. Si yo no tengo voluntad para perdurar en lo que yo quiero, es una llamarada de petate, como dice. Qué tremendo, pero qué honesto es decir. Hay quien puede tener la decisión de decir, yo voy a ser honesto en mi vida, pero si no tiene la voluntad de mantenerse en esa postura, no puede ser a lo mejor, yo no sé, una semana, 15 días o un mes, o tal vez ya muy estirada la cosa, un año. Pero si yo no persisto, si yo no tengo una voluntad, no voy a poder ser. Y las otras es obviamente que yo debo de tener esa sumisión, esa obediencia hacia Dios. Tengo que creerle a Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Y la 5 es la unidad en lugar de división. Si nosotros como iglesia nos apoyamos y estamos juntos, y cuando vemos que uno tiene una necesidad, va a ser más fácil que todos en grupo nos podamos apoyar a que le dejemos el problema solamente a una persona. Y lo voy a poner monetariamente en ejemplo. No es lo mismo que una persona de la congregación tenga una necesidad por 1,000 pesos y que entre todos digamos, pues miren, lo que yo puedo apoyar es tanto, a que uno solo tenga que desembolsar los 1,000 pesos y decir, ten hermano, yo te ayudo, ¿cierto? Así como eso, con las tareas, con los deberes en general. Tenemos que apoyarnos como grupo. Eso es lo que Dios nos quiere mostrar y nos está enseñando. Poco a poco vamos llegando hasta el punto de que entendamos con estos estudios que el Señor ha tenido a bien tener misericordia de nosotros y empezamos a enseñar. Poco a poco vamos a ir conociendo la verdadera, le decía Joana cuando veníamos en el camino. La intención de Dios es que conozcamos de Dios, que conozcamos a Jesús de una manera personal, pero también física, porque todos esos rasgos vienen en la Biblia, pero de una manera correcta. ¿Para qué? La intención de Dios es que logremos entender cómo podemos conectar con Él y tener esa comunión de la que tanto hablamos. Amén. Pues con esto damos por terminado el servicio del día de hoy. Yo espero que en nuestro corazón, al igual que en el mío, se haya quedado guardado lo que el Señor nos quería mostrar el día de hoy, o lo que el Señor nos mostró el día de hoy.